La charla que traigo es un poco la utilización que hacemos en cirugía ortopédica de las prótesis que diseñáis los ingenieros. Para empezar, me gustaría definir dos términos para que hablemos todos el mismo idioma durante la charla. En primer lugar, ¿qué es una prótesis? Pues una prótesis es una extensión artificial o un reemplazo de parte del cuerpo. Según, pues por ejemplo, las prótesis auditivas, esto es una prótesis, el audífono, estos son unas prótesis mamarias, unas prótesis cardíacas que las se ponen cuando no funcionan las prótesis del corazón, pero como veis hay pues un montón de prótesis, hay dentales, faciales, genitales, oculares, y hay unas prótesis ortopédicas. Estas prótesis ortopédicas pueden ser externas o internas, es decir, les llamamos exoprótesis o endoprótesis. Las exoprótesis o prótesis ortopédicas, como normalmente llamamos, son estas, como este paciente que tiene los dos brazos amputados, bien por un accidente o por alguna malformación congénita, que hace que, aunque no tenga manos reales, sí que pueda utilizar estas prótesis para hacer una función similar o que se acerque a la mano. Conocido también es el caso de Pistorius. Pistorius es el corredor sudafricano, no está en contacto directo con el hueso, hay unas superficies de un tejido llamado cartílago y a veces, como pasa en la rodilla, pues incluso hay unos tejidos intermedios, como en este caso, que son los meniscos. ¿Qué es una articulación? Pues la articulación ya hemos visto lo que es y las características. Normalmente la estabilidad que da la articulación es contraria a la movilidad, es decir, cuanto más estable es una articulación, menos movilidad tiene. Entonces vamos a distinguir ya entre articulaciones del miembro superior y articulaciones del miembro inferior. Aquí tenemos las dos articulaciones que más arco de movilidad tiene, la del miembro inferior, la cadera, y la del miembro superior, el hombro. Aunque son las dos articulaciones de mayor movilidad, vemos como en la cadera, la cabeza del fémur está mucho más cubierta porque el miembro inferior sobre todo tiene que tener estabilidad para poder soportar el peso del cuerpo. En cambio, si veis la articulación del hombro, está formada por una esfera que está apoyada en una superficie plana y que nos permite poner la mano en cualquier posición del espacio. Es decir, es una articulación especializada en movilidad. Por lo tanto, es una articulación poco estable y, de hecho, el hombro es la articulación que más veces se luxa, que más veces sale de sitio, y la luxación de hombro, pues es el paciente con luxación de hombro el más frecuente en los servicios de urgencias. ¿Por qué aconsejamos poner una prótesis o por qué aconsejamos la artroplastia? Pues principalmente lo aconsejamos por dolor. Hemos visto que la articulación tiene un recorrido articular, una estabilidad, pero una articulación es totalmente inútil si duele. Es decir, el paciente no puede apoyar la cadera, el paciente no puede moverla aunque tenga un recorrido pasivo. Aquí tenemos, por ejemplo, dos tipos de prótesis. Son dos prótesis de rodillas, pero están hechas para distinta función. Esta prótesis, veis que es una prótesis muy grande, que tiene falta de fémur, es una prótesis que se ha colocado por un tumor. Se ha hecho una resección ósea, una resección de toda la parte distal del fémur y se ha colocado para que el paciente tenga cierta estabilidad al caminar. Esta es una prótesis que se ha colocado por una artrosis. Aquí vemos como el eje esto es una radiografía de una rodilla vista de frente, como el eje no es un eje totalmente recto, sino que está angulado hacia adentro. El paciente camina con las piernas en paréntesis, que es lo más frecuente, y mediante la prótesis lo que hemos hecho ha sido alinear el eje y colocar dos superficies que puedan articular.
¿Por qué puede surgir el dolor? Pues puede ser por traumatismos que produzcan fracturas, que creen decalajes en las superficies articulares, por enfermedades congénitas que produzcan una falta de articulación o una deformidad de la misma, degenerativas, que es la más frecuente, que es el caso de artrosis que he comentado, o bien tumorales como la prótesis esta que vemos aquí. ¿Cómo son las prótesis? Pues tradicionalmente, cuando empezaron a diseñarse las primeras prótesis, siempre se trató de que fuera muy parecida a la articulación, es decir, pues que las cabezas de fémur fueran del tamaño de la cabeza de fémur del paciente, o que el acetábulo fuera del mismo tamaño y forma. Existen prótesis pues, de cadera, de hombro, de codo, de rodilla, de tobillo. Existen prótesis prácticamente para casi todas las articulaciones, pero con la experiencia se ha ido variando de tal forma que los diseños se han ido adaptando a la función y a los resultados que se han ido obteniendo. De tal forma que, como veremos más adelante, incluso hay prótesis que no replican la anatomía del cuerpo humano. Esta es, por ejemplo, una prótesis de cadera, que son las prótesis más estudiadas, ya que son las que se han puesto el número mayor hasta ahora, en la que vemos el paciente con una artrosis. Aquí pues la cabeza del fémur prácticamente no se ve, ha perdido la esfericidad, no hay una interlínea, es una artrosis clara para nosotros, y aquí veis la radiografía, todo lo blanco es lo metálico, es la prótesis. Y esta prótesis, pues aquí veis los componentes. Tenemos un vástago, que es el que se introduce en el canal. Nosotros ahora veremos cómo fijamos estas prótesis, y una de las utilidades que hacemos es utilizar el canal hueco de los huesos largos para poder meter un vástago y poder ajustar la prótesis. Este vástago tiene un cuello que será de distinta longitud y dependerá de la longitud del cuello de la cadera operada y también de la contralateral, porque tenéis que pensar que si ponemos un cuello más largo dejaremos una pierna más larga y habrá una dismetría, una diferencia de longitud entre una pierna y otra, con lo cual el paciente caminará cojo. Tenemos una cabeza que se introduce en este cuello, y luego la parte del acetábulo, que consiste en esta parte metálica, que es la que se adapta mediante una superficie rugosa, que veremos ahora después, y un tornillo, y el polietileno de alta densidad que comentaba antes, que es el que se va a articular con la cabeza del fémur. Estos son pues los distintos tamaños. Hay distintos tamaños de fémur, distintos tamaños de cabeza, entonces tenemos que disponer de distintos vástagos, tamaños de vástagos, ya que tenemos que ajustarlo para el fémur del paciente, con distintos ángulos del cuello y con distintos recubrimientos, como ahora veremos. Muy importante los pares de fricción, es decir, o bien de cerámica, que son más duraderos, o bien metálicos. Aquí tenemos, por ejemplo, una prótesis de rodilla. Representa el dibujo una artrosis de rodilla. Lo normal es encontrar esta superficie blanquecina, que es el cartílago. En estas zonas los cóndilos femurales han perdido el cartílago, nos encontramos hueso directamente, igual que en las mesetas tibiales, y unos meniscos que están degenerados. Veréis ahora después cómo colocamos una prótesis de rodilla. Estas es la rodilla anterior, y esta es pues la rodilla operada, en la que recuperamos el eje y colocamos unas superficies en las que por la fricción el paciente no va a tener dolor. ¿Cómo se fijan estas prótesis? Pues las prótesis se fijan de dos maneras, o bien de forma mecánica, mediante superficies rugosas en las que se espera que el hueso crezca. Recordad que la articulación es un tejido vivo, o bien mediante unos cementos acrílicos especiales. O bien podemos utilizar una fijación híbrida, como por ejemplo habéis visto en la cadera anterior, en la que en la parte de arriba utilizamos el tornillo para anclarlo, y en la parte de abajo lo anclamos con cemento.
Aquí tenéis, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de prótesis de cadera. Este es el acetábulo, que está en la parte que iría en contacto con el hueso. Veis la parte posterior, que es rugosa para que el hueso crezca dentro de esta porosidad, unos agujeros para introducir los tornillos y producir la fijación mecánica inicial, y el polietileno que se introduce aquí, que es el que va a tener la fricción con estas cabezas. Aquí tenemos los vástagos, que es la otra parte de la prótesis de cadera, unos vástagos lisos, que serán estos vástagos lisos para fijarlos con cemento, y otros vástagos con agujeros, rugosos, o bien porosos, que incluso se puede aplicar hidroxiapatita para estimular la formación del hueso alrededor del vástago y que ancle esta prótesis. La otra opción es la opción del cemento. El cemento nosotros en quirófano lo tenemos separado, la parte de polvo y la parte de la ampolla. Esto es como quedaría la prótesis con el cemento, que es de fácil preparación, tiene una buena penetración en el hueso y una fijación sólida inmediata, de tal forma que el paciente sale caminando del hospital apoyando la pierna. Sin embargo, tiene un problema, y es que podemos tener durante la cementación una fuga sanguínea que da hipotensiones, y el paciente puede tener problemas. A la hora de solidificar, produce calor, y eso puede producir también necrosis del hueso que tiene alrededor. Y las propiedades mecánicas, si no se hace una buena cementación, son desiguales a lo largo de toda la longitud del vástago. Bueno, ¿cómo ponemos una prótesis? Pues para poner una prótesis lo primero que hacemos es un análisis preoperatorio del paciente, en la que antes, mediante unas plantillas colocábamos estas plantillas para ver cuál era el tamaño del vástago, tanto en longitud como anchura. Las cabezas son unas cabezas estándar de 28 o 32 milímetros de diámetro, y luego también medíamos el acetábulo, porque también disponemos de distintos tamaños. Muy importante, por ejemplo, en el caso de las caderas, medir la diferencia de longitud entre una pierna y otra para no crear dismetrías, para no crear una diferencia de longitud una vez que la prótesis está puesta. Para colocarla utilizamos unos caminos que las llamamos vías de abordaje, quiere decir que no entramos por cualquier sitio, sino que por ejemplo, aquí en el hombro utilizamos una vía de abordaje deltopectoral, y en la del fémur utilizamos una vía lateral, siempre procurando cortar el mínimo de músculo posible y procurar separar las fibras de los músculos para poder llegar al interior de la articulación. Y se pone al paciente en la posición en la que nosotros estamos más cómodos. Por ejemplo, para hacer un abordaje lateral, para abrir el fémur de lado, lo que hacemos es poner al paciente de lado también. Quiere decir, el paciente está de lado y dejamos libre la zona donde vamos a operar. De la misma forma, para estar cómodos operando un hombro, lo que hacemos es colocar al paciente semisentado y fresamos hasta el tamaño que es adecuado para ese tipo de acetábulo. La parte del fémur, si seguimos hablando de prótesis de cadera, pues es igual, metemos unas raspas, vamos haciendo este canal, ampliando este canal lo suficientemente amplio para que llegar a un tamaño de la prótesis que se adapte perfectamente al canal que hemos abierto. Además, no nos quedamos ahí, sino que tenemos unas pruebas que una vez que tenemos los tamaños que creemos que son los adecuados, tenemos unos componentes de prueba que los colocamos y vemos si son los adecuados, tenemos que progresar en el fresado y si articulan bien. Estas son las cajas normales que tenemos para poner una prótesis de hombro en quirófano. Quiero decir, fijaros, por ejemplo, estos son cabezas de prueba. O sea que no nos conformamos con hacer el fresado y ver qué cabeza es, ni medirla. En el caso de las prótesis de hombro, lo que hacemos es cuando
cortamos la cabeza y la sacamos, hacer una medición. Pues no solamente nos conformamos con la medición, sino que además tenemos cabezas de distinto diámetro y distinta altura que probamos antes de poner los componentes definitivos. Aquí al fondo, aunque no se aprecian bien, estas son las prótesis de hombro, hay distintas prótesis. Estos son pruebas, como veis, estos son fresas, quiero decir que todo esto es lo que tenemos en la mesa de quirófano estéril para poder colocar una prótesis. Esta es, por ejemplo, los pasos para colocar una prótesis de rodilla. Esta es para una prótesis primaria en la que no hay mucha destrucción. Estos dos primeros pasos, este y este, son unas plantillas. Lógicamente, como lo que tenemos que cortar es el hueso con una sierra, lo que hacemos es colocar unas plantillas metálicas. De tal forma que estas plantillas metálicas tienen unas hendiduras que nos marcan dónde tenemos que poner la sierra para cortar y nos quede una superficie adecuada para colocar la prótesis. Pero además podemos navegar, es decir, que mandando un tag unos días antes a la casa comercial, nos manda el tamaño de la articulación que vamos a intercambiar para que durante la intervención nosotros estemos viendo la posición, la dirección y que todo lo que estamos colocando esté en el lugar correcto. Después de la intervención tenemos que hacer una medición de nuestro trabajo, de cómo hemos hecho el trabajo. La medición la hacemos radiológicamente. Aquí, como veis, esto está hecho también, como os he comentado antes, para ver que no hemos creado ninguna diferencia de longitud entre una pierna y otra. Mediremos también la función de la articulación una vez que ha pasado varias semanas y, desde luego, la mejor medición de los resultados nos los dará el paciente, que mediante un tipo de encuestas nos comentará cómo cree él que han sido los resultados de la intervención quirúrgica. Este tipo de encuestas para nosotros cada vez son más valorables, más que el arco de movilidad o que las radiografías. Y luego, para terminar, os voy a comentar un caso concreto de las prótesis de hombro. Para que veáis cómo ha sido un poco el desarrollo de las prótesis en general. Las primeras prótesis de hombro se pusieron por alrededor del año 1960. Se empezaron a colocar estas prótesis que le llamaban monobloc, porque yo estas no las he llegado a conocer. Monobloc quiere decir que va todo en un bloque. Entonces, a partir de 3 o 4 tamaños de vástago y 3 o 4 tamaños de cabeza, se realizaba la artroplastia de hombro. Posteriormente se desarrolló la técnica y se pasó a una segunda generación de prótesis. Las prótesis modulares, es decir, que iba por un lado el vástago y por otro lado la prótesis, porque podía coincidir que a lo mejor el canal fuera más estrecho de lo normal y que no adaptara con la cabeza que correspondía, de tal forma que cabeza y vástago iban por separado y podíamos adaptar para el vástago que medíamos la cabeza que era adecuada para esta situación. Una tercera generación de prótesis anatómica, en la que incluso era posible medir el ángulo en el que se colocaba la cabeza, o incluso el offset que llamamos, que es la distancia que estaba separada la cabeza del vástago. Y por último, pues llegó una situación en la que, por ejemplo, en una patología que llamamos artropatía rotadora, en la que están rotos estos músculos del manguito rotador, se produce un ascenso de la cabeza y una degeneración de la articulación. Quiero decir, habéis visto cómo es la articulación del hombro, cómo con las superficies tan pequeñas donde estaba la cabeza del húmero se puede llegar a realizar sobreesfuerzos en los que parece que en la cabeza del húmero se tendría que salir del sitio, pues representaba un problema
técnico para el cirujano ortopédico, ya que eran pacientes que no mejoraban con las artroplastias normales. Entonces, por 3 caminos diferentes, pues se buscaron distintas soluciones. Una primera solución para que estos pacientes no tuvieran dolor y tuvieran una movilidad aceptable fueron las prótesis bipolares, es decir, prótesis con 2 articulaciones. Una segunda fueron prótesis con cabezas sobredimensionadas, es decir, poner unas cabezas más grandes de lo normales para que se articule con el acromion, con el hueso de arriba. Y la última opción, que es la que estamos utilizando antes, de prótesis inversa. La primera, de prótesis bipolares, pues son estas prótesis que en teoría se tendría que articular, esta con la glenoides y esta con la prótesis que poníamos. Esta es la radiografía. Estas prótesis se pusieron mucho en Estados Unidos, conseguían quitar el dolor, pero daban muy malos resultados de movilidad, con lo cual con el tiempo se dejaron de utilizar. Otra línea fue el de prótesis sobredimensionadas, es decir, poner una cabeza más grande de lo normal. ¿Con qué fin? Pues con el fin de no solamente articularse con la glenoides, sino articularse con el acromion, que es un hueso que no es de articulación, es decir, es un hueso que en el hombro sano no tiene por qué articularse. Conseguimos en algunos casos buenos resultados, como el de esta mujer, pero tampoco fueron unos resultados de movilidad que fueran repetitivamente buenos, con lo cual se pasó a la siguiente opción, que son las prótesis inversas. Es decir, aquí rompemos con la línea que ha habido de siempre de tratar de reproducir la anatomía de la articulación para sustituirla por una prótesis. Le llamamos inversa porque hemos cambiado la posición de la esfera, o sea, la esfera que normalmente está en el húmero, la quitamos y en la prótesis la ponemos en la glenoides. Y la superficie plana, que normalmente está en la escápula, la colocamos en sentido contrario, es decir, que no es una prótesis anatómica. Lo que se busca es descender ese húmero para producir una palanca, un brazo de palanca mucho mayor, para que los músculos que no trabajan, los músculos del manguito rotador, no sean importantes su falta para poder mover el hombro. De hecho, estas son las prótesis que estamos utilizando ahora y estamos consiguiendo resultados de dolor y de arco de movilidad mucho mejores que con las otras 2 opciones. Por lo tanto, actualmente tenemos tanto para fracturas como para artrosis como para artropatías rotadoras, pues unos sistemas que le llamamos modulares, de tal forma que nos es posible cambiar de un sistema a otro en función de la evolución que tenga el paciente con la prótesis que tiene puesta. Bueno, y para terminar, pues me gustaría recalcar de la charla pues 4 ideas. ¿Qué es una prótesis? Una prótesis es algo artificial que ponemos para sustituir o para añadir a algo que nos falta. La diferencia entre prótesis externas y prótesis internas: nosotros nos dedicamos preferentemente a las internas, a las artroplastias. Cómo se fijan las prótesis, las formas tanto mecánicas como el cemento. Cómo se pone una prótesis, ya habéis visto que empezamos desde antes de la intervención a preparar el paciente para ver sus radiografías, hacer las mediciones para ver cuál es el tamaño y el tipo de prótesis adecuada, la parte operatoria, y luego que ya no estamos utilizando, como se ha estado utilizando hasta ahora, prótesis que tratan de repetir la anatomía del cuerpo humano, sino que en realidad se está pasando a utilizar modelos y diseños que nos ayudan a mejorar el arco de movilidad, aunque no tengan nada que ver esta prótesis con la anatomía del cuerpo humano. Gracias por la atención.